Listo, ya les compartí. La están viendo en modo grande, ¿cierto? Bueno. Sí se ve. Entonces, hay muchas definiciones de IA. Quiero que hablemos de una que a mí me gusta, que es la de ISO, que la define como una rama de la informática que crea sistemas y software capaces de realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente del ser humano. Y vamos a ver además cómo surgió el concepto de inteligencia artificial, porque si bien no queremos reemplazar al humano, la intencionalidad sí era esto que dice acá, es realizar tareas que antes pensamos que solo podía hacer un ser humano. Y adicionalmente, la estrategia que se utiliza para lograr la IA es permitiendo que las máquinas, así como los humanos, aprendan de la experiencia, se adapten a nueva información y usen datos, algoritmos, y lo más importante es potencia computacional, y por eso es que ha evolucionado tanto, porque ha evolucionado la potencia computacional para poder interpretar situaciones complejas y tomar decisiones con una intervención humana casi mínima. Esa es la definición de inteligencia artificial, pero lo que quiero es que veamos que no surgió ayer ni antes de ayer. Surgió hace muchos años, surgió desde los años 50, cuando se empezó a hacer el análisis de, oiga, ¿será que las máquinas pueden pensar o imitar al ser humano? Y a partir de eso, entonces se creó algo que se llamó la prueba de Turing, que ahorita la vemos. De hecho, hay una película muy buena alrededor de estos temas de cómo las máquinas pueden llegar a aportarle al ser humano, imitando cosas que probablemente el ser humano puede hacer, pero puede ser mucho más lento o más inexacto haciendo ciertas acciones. Entonces se empezó a hacer ese análisis de qué tanto pueden pensar o imitar. Y en el 56, específicamente en una conferencia de estas conferencias académicas, un profesor, John McCarthy, fue el que acuñó el concepto de inteligencia artificial para poder describir esa capacidad de pensar o imitar al ser humano. Entonces veamos un poquito más este tema de la prueba de Turing. La prueba de Turing es una prueba teórica y en ese momento solo fue una prueba teórica, en este momento ya no, en este momento sí se puede hacer. Y lo que decía Alan Turing, que ahí le vemos la foto cuando estaba joven, es que, ¿qué pasa si yo soy este humano C y le hago una pregunta a A y a B y yo no sé quién es humano y quién es máquina? Y me responde, ¿qué pasa con esa respuesta? Si yo no soy capaz de reconocer cuál es el humano y cuál es la máquina en un 50% de las veces que yo le envío una pregunta y me responde, yo puedo considerar que esa máquina es una inteligencia artificial. Esa era la prueba teórica de Turing. ¿Y por qué es teórica? Porque en ese momento los computadores no dan para realmente imitar al ser humano tanto como se esperaría para poder pasar esta prueba. Pero ya nos dio un indicio de qué queríamos nosotros como humanos, y es lograr hacerle una pregunta y recibir una respuesta y no tener ni idea de quién es el que me la responde, si es una máquina o un humano. Tanto así que ahora hay pruebas que lo que hacen es verificar que sea un humano y no un robot, que son todas las que normalmente uno le toca llenar en los sistemas que están protegiendo a las aplicaciones para que atacantes no entren a ellas. Esas que le dicen, vamos a verificar que usted no es un robot, poniendo tareas que las máquinas sufren más, les cuesta más trabajo lograr. Entonces, fíjense que siempre que nos ponen tareas de ese tipo, antes eran como palabritas así como confusas, ahora son imágenes y cada vez son cosas que las máquinas terminan logrando comprender imitando a los humanos. Entonces ya está un poquito desdibujada. Ahora lo que quiero saber es cuándo es realmente un humano y no un robot. A partir de ese análisis en los 50 dijeron, bueno, pues tratemos de hacer cosas que imiten a los humanos y empezaron a crear los primeros chatbots
de esa época. En 1966 se creó ese primer bot que se llamaba ELISA. Y ELISA lo que trataba era de imitar a un psicoterapeuta y con preguntas y respuestas. Entonces, Elisa le preguntaba a uno cosas, uno respondía. Elisa por debajo tenía una serie de conocimiento que habían alimentado humanos reales y con esas reglas que le habían dado los humanos reales y las preguntas y respuestas iba conduciendo al usuario. Esa es la primera aproximación de un chatbot. Luego también en Stanford crearon otro que fue más sofisticado que se llamó Perry y lo que hacía era algo también parecido relacionado con los temas de medicina. Pero ¿cómo funcionaban esos sistemas de los 60? Esos sistemas de los 60 se les llamó sistemas que se basaban en la experticia de un conjunto de humanos que se sentaban a alimentar el modelo. Entonces decían, ok, vamos a entregarle a una cantidad de personas unas preguntas, les vamos a obtener toda la experiencia que ellos tienen, la van a dejar registrada en un software y con esos hechos y reglas se alimentaba un motor de inferencia que era el que razonaba. Entonces, si yo no le ponía una regla, pues él no tenía cómo deducirlo. Él, con todas las reglas y usando lógica matemática, le entregaba a uno la respuesta. Y se crearon interfaces básicas como estas que veíamos por acá. Son interfaces muy de texto a través de las cuales los humanos interactuaban con esos sistemas expertos. Aquí fue un hito importantísimo el hecho de poder crear sistemas que con escritura tradicional le respondían a un humano. Pero les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué problema le ven a estos sistemas expertos que contienen hechos y reglas? Con eso se construye la base de conocimiento. Con is, ios y lógica matemática se le respondía al que tenía un problema, una dolencia, unos síntomas, se le decía que podría llegar a tener. ¿Qué problemas le encuentran ustedes a un modelo de este tipo? Javier. Pues yo creería que obviamente depende de las personas que que alimentaban en ese momento a la máquina, porque si le daban una información errónea, pues la máquina iba a asumir esa información como una ley. Y además, entre comillas, también la información, por ser grupos de expertos de pronto muy focalizados, de pronto era una información limitada. Ujú. Pero, tal cual, ese es uno de los problemas, esos que acabas de decir. Lisa. También creo que al no solo como a responder A más B igual C, le impedía como generar enlaces y patrones, ¿no? O con una lectura de realidades más complejas que son como las realidades que vivimos, ¿no? Que no necesariamente responden a fórmulas de causa y efecto. Entonces, fíjense que los sistemas expertos, cuando hay reglas muy bien establecidas, puede que funcione, pero hay muchos problemas en donde hay muchas reglas, algunas son difusas y por lo tanto, si yo solamente dependo, como decía Javier, de un grupo de personas, si no fueron capaces de decirme todas las reglas, pues voy a ser incapaz de responder muchas de las preguntas. Entonces, los sistemas expertos todavía existen para aquellos problemas que son muy estructurados y que uno puede saber exactamente cuáles son todas las reglas y no hay ninguna duda de que esas son las reglas. Pero para otro tipo de problemas, pues se quedaron muy cortos. Y por eso siguieron pensando cómo lo podemos hacer mejor. Wilder. Y tal vez un punto que se está viendo y se va a seguir viendo en esos sistemas de inteligencia artificial y no solamente desde esa época, y es que se reproducen los sesgos, ¿no? Se reproducen los sesgos del entrenamiento que se dio a estos sistemas. Y por supuesto que la persona que está dándole este condicionamiento de si fiebre, más dolor de garganta, entonces da esto, es una persona que está
pues es eso, ¿no? Una persona que tiene unas formas o una manera de interpretar su realidad y con su realidad está alimentando ese sistema. Y ahí se puede generar un problema muy grande. Ujú. Sí, sí, sin embargo, pues hay que saber que muchos contextos de trabajo son a punta de reglas, ¿no? Puede que sean reglas más sofisticadas que este ejemplo, pero al final hay unos diagnósticos que a partir de ciertos resultados de pruebas se pueden dar o a partir de ciertos factores de riesgo se pueden definir tratamientos. Sí, entonces sí hay reglas, en el mundo en el que vivimos hay reglas, y lo difícil es cómo decirlas y cómo estar seguros de que las dijimos todas. Y entonces dijeron, esto todavía no nos convence, funciona para ciertos casos, pero falla en otros, somos muy dependientes de esos humanos que son los que tienen que alimentar. Entonces, ¿qué nos inventamos? Daira. Sí, yo quería decirte pues que es que estamos hablando de los años 70, ¿no? Entonces, por ejemplo, en medicina, Parry fue un bot, esa es la base de los bots que utilizamos en este momento, ¿no? Y Parry fue un hito en la medicina porque lo que hacían era transcribir las conversaciones, porque Parry lo que necesitaba, lo que quería hacer era simular personas esquizofrénicas. Y cuando le pasaban esas transcripciones a los psiquiatras, ellos solamente en el 48% podían identificar si era Parry o era un paciente de verdad. Entonces esos fueron los hitos del bot y estamos hablando de hace muchos años y esa es la base de los bots que todavía utilizamos, porque el bot es pregunta-respuesta y todavía los estamos usando. Entonces eso fue uno de los grandes hitos que todavía seguimos utilizando nosotros ahorita. Tal cual, tal cual. Sí, por eso lo traigo a colación y te agradezco por contarnos también esa experiencia, porque efectivamente estos dos fueron hitos en el momento alrededor de los temas de inteligencia artificial, que en ese momento le decían sistemas expertos, ¿no? Y no se hablaba tanto de IA, sino de sistemas expertos, pero al final era un mecanismo de volver una máquina una inteligencia artificial, pero tenía esas limitantes, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué más nos inventamos? Y ahí fue cuando en los años 90 surgió el concepto de aprendizaje de máquina o machine learning. Y ahí el cambio fue fundamental, y es que dijeron, en vez de dar reglas, vamos a hacer que la gente aprenda como aprenden los humanos, a partir de la experiencia, pero la experiencia en los humanos, en las máquinas, ¿cómo se ve? A partir de datos. Entonces yo le voy a entregar a las máquinas datos de casos, y él que me ayude a hacer la inferencia por debajo automáticamente. ¿Cómo? Con algoritmos de aprendizaje de máquina, que yo le doy una entrada que son datos, le